Bienvenidos a nuestro podcast Eticápsulas para Periodistas, un espacio creado por estudiantes del programa de Comunicación Social de la Universidad Tecnológica de Bolívar, en el que junto a periodistas de América Latina aprenderemos a actuar correctamente ante las situaciones y retos que se presentan diariamente en la labor periodística. Los invitamos a conocer y revivir las experiencias de nuestros invitados. Hola a todos y todas. Hoy nos encontramos nuevamente en otra sintonía llena de críticas, preguntas y análisis. En este capítulo hablaremos sobre el sensacionalismo o amarillismo en la prensa, un término bastante cuestionado en el ejercicio periodístico por su estilo y estructura, pero con el invitado de hoy aclararemos diferentes puntos sobre este tipo de periodismo y sabremos cuál es su aporte en la sociedad. El invitado de hoy es Manuel Salinas, comunicador social egresado de la Universidad de Cartagena y el director general del periódico El Cubo Cartagena. Señor Manuel, bienvenido a este podcast y muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Un saludo para todos los que nos están compartiendo. Para comenzar, me gustaría que nos contara un poco sobre lo que es para usted el periodismo en la actualidad y así contextualizarnos en estos tiempos de pandemia. Pues sí, aquí estamos encargados de la edición general hace 5 años. En esa transición de las noticias se va uno como que formando o va uno también haciéndose un criterio propio o va moldeando, quizás si ya la tiene previamente adquirida, una idea de lo que de pronto puede ser el periodismo como tal, y se va uno también formando ideas, va aprendiendo con H intermedia, aprendiendo conceptos que por muy coloquiales que sean, populares que puedan ser, también son muy valiosos y se aplican a cualquier aspecto de la vida que uno tiene, no solamente como periodista, sino como persona. Como dice, me imagino que han escuchado muchas veces a Juan Gosaín, sino pues lo ha dicho muchísimas veces que para ser buen periodista primero hay que ser buena persona, y para ser buen médico, para ser buen abogado, para ser buen profesional como tal, hay que ser muy buena persona y hay que estar apegado a ciertos criterios o a ciertas conductas que podemos o no compartir o podemos o no alejarnos de ellas, pero sí saber que existen y no simple y llanamente pasarles por encima, que muchas veces es lo que pasa o muchas veces es lo que se ve, no solamente en este campo del periodismo, sino en muchos otros campos de mayor o menor trascendencia. Bueno, conforme a esto y en términos del ejercicio periodístico, ¿cómo surge el periódico El Cubo? Teniendo en cuenta que de acuerdo al Estudio General de Medios, es el más leído en ciudades como Cartagena y algunas otras capitales de Colombia. Bueno, El Cubo como tal, un periódico nacional que ya está en el año número 12, vamos para 12 años de estar circulando a nivel nacional como marca propia, que fue el producto que nació en el año 2006 y que inició como eso, como un proyecto a nivel nacional de varios medios, componentes del Grupo Nacional de Medios que engloba al Colombiano de Medellín, País de Cali, otros medios que también estaban interesados en llevar la prensa a los estratos más populares. Entonces eso fue lo que pasó, se reunieron varios editores, entonces en medio de eso empezaron a pensar en un periódico popular, en qué quería la gente. El Grupo Nacional de Medios pasó a llamarse Cubo en el año 2008. Y ya luego, pues, se cambió a Cubo y desde ahí en adelante estamos haciendo lo mismo, reinventándonos, obviamente, ofreciendo no solamente noticias judiciales, que también de lo que se habla, y el orden público es de lo que nos mueve a nivel nacional. Obviamente ya ahí empieza el interés general a hacer, por así decirlo, a fijar, a poner su foco en ello. La historia de la gente es la noticia. En este sentido, ¿cómo se realiza la distribución del periódico? La empresa como tal tiene su departamento de producción y distribución, si no estoy mal se llama, y obviamente ese jefe de producción y de circulación, se llama concretamente circulación, tiene las personas encargadas de cada producto y esa persona encargada de cada producto a su vez tiene distribuidores en diferentes sectores y que son las personas que reciben el periódico bien temprano en la mañana, tipo 2, 3 de la mañana, y empiezan a distribuirlo. ¿Qué pasa? Obviamente de ahí, pues allí van los voceadores, que son las personas que van gritando el periódico en los barrios, o se va a las tiendas, a los expendios. ¿Qué pasa? Que diariamente
se coordina con cada periodista para saber a qué barrio vamos, dónde está la trascendencia del sector, dónde está la trascendencia del hecho, que de pronto pues puede ser también, además de mucho interés particular de ese barrio como tal, pues puede ser de interés general, de interés hasta nacional. Pues entonces se va coordinando y dice, no, mira, hay tal hecho que sucedió en tal parte, y esa persona se encarga de aumentar la cantidad de ejemplares que se venden, porque obviamente cuando algo sucede que nos afecta a nosotros, porque pues así se va segmentando, le va ofreciendo cada quien, se le va ofreciendo el producto dependiendo del mercado que se tiene tal. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, pues, mandar noticias de interés que pues al mismo tiempo que pueda ser transversal, lo que pueda tocar a toda Cartagena, de todas maneras también sí se quede un poquito focalizado dentro del barrio, porque pues la proximidad de las cosas más importantes en este hecho. Por otro lado, y como usted lo menciona, el Q es un periódico popular. Entonces, hablemos del estilo o el lenguaje que emplea el periódico, ya que si bien este es reconocido por ser coloquial y un poco informal, ¿cómo lo describiría usted? Bueno, ese fenómeno de la lecturabilidad sí fue, incluso cuando salía nuestro diario, un ejemplo antes de a la pregunta, en La Herrera hubo una vez, cuando salía nuestro diario antes de las redes, había una persona que compraba 3 periódicos diarios, y esos 3 periódicos diarios los dejaba allí en su casa. Creo que ella tenía un tipo de negocio, una chaza o algo así, entonces compraba esos periódicos y la persona que quería llegaba, le daba 100 o 200 pesos y ella lo dejaba leer el periódico. Primero el boom de nuestro diario, el fenómeno de que la gente se vio por fin reflejada en un medio, y segundo, la inventiva de los cartageneros, ¿sabes? Pero sí sucedió y sí fue un fenómeno, fue algo totalmente, primero extraño y segundo, de todas maneras también muy moralizador para los que estábamos haciendo parte de esta familia, porque pues una muestra del interés que despertó en la gente, el tipo, no solamente el tipo de periodismo, sino el tipo de historias que se publicaban en nuestro diario en su momento y que se sigue publicando ahora que ya se llama aquí. El fenómeno del lenguaje es algo muy particular, porque usted se acerca a las personas que hablan como usted. O sea, si estamos de pronto en una ciudad extraña, vamos a hablar de Estados Unidos, Nueva York, Miami, donde puede haber bastante colombiano, incluso solamente con esa segmentación. Usted primero escucha hablar tonalidades colombianas, tonalidades dominicanas, usted se va para donde le suene más colombiano, ¿ya? Y así se va segmentando. Y eso es lo que tratamos de hacer nosotros, a través del lenguaje que debemos atrapar a la gente. De inmediato, mucha gente acá también nos comentó que dijo, cuando a mí me dicen que Q es el periódico que da las noticias de Cartagena, como los cartageneros hablan, se quedaron corticos. Brindarle a la gente otra manera de ver la noticia, o simplemente también se trata de hacer que una persona que pasa y no alcanza a leer 13 palabras en un título, lea 4, porque lo que se trata es de enganchar a la gente, de llamar a la gente a que lea. Claro, y creo que la pregunta que le voy a hacer ahora, nuestros oyentes tienen esa duda y es conforme a esto. También es relevante cuestionarse cómo es el tratamiento gráfico del periódico y por qué es tan explícito. Lo primero que te comento es que eso cambió hace rato. El periódico como tal surgió desde un punto de vista muy gráfico, eso sí, no se puede negar, ese es nuestro origen, pero desde el año 2010-12 hacia acá se ha venido aminorando ese tratamiento explícito de las imágenes, primero por eso, por un poquito de responsabilidad social. A nivel nacional, pues hemos tenido nuestros debates, hemos tenido nuestros intercambios de todas las regionales, y se ha llegado a la conclusión, nosotros vendemos historias. Entonces, desde ese punto de vista, desde hace como unos 7 años también, se ha llegado a esa conclusión en que tratamos de vender historias, tratamos de vender historias que impacten, que sean dolorosas, sí, pero pues que impacten y que de alguna manera generen una sensación, sí, también, pero que primero no sean mentiras y segundo que también causen algún impacto en la gente. Pero pues se ha tratado desde el punto de vista ético, de respetar un poquito ese dolor que pudimos haber causado en nuestros primeros años, y ya el punto de vista gráfico o, o lo explícito desde lo gráficamente hablando se ha bajado, creo que en un 95%,
Acá todavía continuamos con los temas, con el tema judicial en la portada, pero pues ya reduciendo a un 95% lo explícito en cuanto a sangre, en cuanto a personas asesinadas y cosas así, porque pues hemos llegado a la conclusión de que la gente nos ha seguido prefiriendo por las historias que contamos y no por las fotos que mostramos. Que la gente, si bien quiere ver la denuncia judicial, no quiere ver de pronto la sangre allí, sino más bien enterarse de lo que sucede sin la necesidad de estar pues como que inculcando o metiéndose dentro de esas cosas que no dejan de ser morbo de otra manera. Y pues para todos nosotros, para todos los que estamos, nos están oyendo, hay que tener muy claros, muy pero muy claros, que en algún momento de su vida como periodista, en cualquier medio, en cualquier aspecto en el que ustedes ejerzan el periodismo, sea desde el punto de vista mediático o desde el punto de vista organizacional, siempre el periodismo va a tener eh, inmerso, o siempre va a tener entre sí el hecho de que alguien no quiere que tú digas algo. Eso siempre va a suceder y de cada uno de nosotros dependerá si lo dice, cómo busca que esa manera de decirlo no sea ofensiva o no nos traiga repercusiones de pronto en nuestro ejercicio. Porque hay maneras de decir las cosas y hay maneras de que con esas mismas cosas que se dicen se puede simple y llanamente eh, informar sin necesidad de afectarnos propiamente. Que muchas veces somos esclavos de nuestras palabras, pero por eso hay que saber utilizar todas las palabras que decimos y eso es un llamado al lenguaje de todos nosotros. Digan las cosas como son, pero una cosa es decir las cosas como son, no se trata de ofender. No, ahí es donde ya se empiezan a juntar forma y fondo, empiezan a ser uno solo, y eso es lo que definitivamente o hace que tú surjas dentro de la profesión como tal, o que hace que te estanques o que te quedes ahí frenado y que no te permite ningún tipo de crecimiento. Obviamente también te puede traer cierto tipo de repercusiones como demandas, amenazas o cosas así que pueden suceder en cualquier cuestión de estos oficios. Pero siempre el periodismo va a tener como tal inmerso el hecho de que alguien no quiere que tú digas algo. Ya que nos está hablando de la selección de las fotografías y el objetivo con el cual las escogen, ¿cómo funciona el manejo de fuentes y la rectificación de la información que se publicará? Bueno, el manejo de fuentes es lo primario, sobre todo en este tipo de reportería judicial, es tratar de llegar al sitio de los hechos. Si uno llega al sitio de los hechos, tienes un 80-85% de posibilidades de acercarte a la verdad lo más posible. Aquí hay que partir de la base de que nadie, a menos que seamos testigos directos, tiene la verdad al 100%. Siempre van a existir versiones, siempre van a existir pues posibilidades de que la historia a la que tenemos acceso, no digamos que sea falsa, pero digamos que no es 100% tal cual nosotros la contamos, porque obviamente de eso se trata el ejercicio periodístico, de hacer un acercamiento a la verdad. Entonces, lo importante es eso, acercarse a la fuente, llegar, consultar versiones, tratar de buscar la versión oficial de la entidad que atiende el hecho y que asume la investigación sobre lo ocurrido, acercarse lo más posible a esa investigación y de conocer lo que, lo que pueda suceder o las versiones de lo que puede haber sucedido y también obviamente hacer una especie de seguimiento a cómo se va desarrollando la investigación o cómo han seguido las personas impactadas de una u otra manera por este hecho. Bueno, para finalizar, como decía el maestro Javier Darío Restrepo, el sensacionalismo oculto genera faltas hacia la verdad en una noticia porque el lector se conmueve por los sentimientos y reacciones y deja a un lado la razón o pensamiento crítico. ¿Qué opina usted sobre esto? No deja de tener razón, no deja de tener razón en ese aspecto, en que como provoca sensaciones,
la persona o la opinión, ya, que es de lo que se trata de pronto el periodismo, de movilizar opinión. Las personas tienden a centrarse más en el sentimiento que se genera que en lo que sucede como tal. Pero de eso se trata también, de publicar la noticia basados en un hecho cierto, un hecho verídico. No se trata de decir simplemente exaltamos el sensacionalismo, o exaltamos la, o dejamos a un lado la razón para centrarnos simplemente en el sentimiento de las personas, porque pues sí, si mostramos una persona allí que está llorando dolorosamente por la pérdida de su hijo, pero tenemos que detrás de eso está el mes más violento en lo que va corrido del año y que pues ha habido 11 muertes más en este primer trimestre del año, que en el primer trimestre del año 2020 significa pues, que en realidad estamos mal. Y que sí, nos basamos de pronto en eso, o ponemos eso para provocar sensaciones o para movilizar sentimientos. Pero eso no deja de ser, o no deja de lado la razón de que el año pasado, antes de que se declarara la pandemia, el año pasado asesinaron a 11 personas menos que en este año que estamos en plena pandemia. Entonces, ahí es donde uno tiene que tratar de movilizar todos los contextos para pues, evitar de pronto esa dejada a un lado de la razón y contar la historia tal cual es. Bueno, Manuel, fue un gusto haber compartido este espacio con usted, que es tan importante para seguir creciendo como periodistas y explorar todas las perspectivas que se trabajan desde la profesión. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. Muchísimas gracias a todos, a los que participaron, a los que estuvieron ahí pendientes. Pues un abrazo como tal y pues que sigan adelante, que sigan preparándose, que eso es importante. Esto ha sido Eticápsulas para periodistas, el espacio donde encontrarás tips para un mejor quehacer en el oficio. Los esperamos en nuestra siguiente entrega. Hasta entonces.